¿Ya? Adelante. Hola, Rafael, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Acento público. Gracias. ¿Cómo está, Julio? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien. Acostumbrándote al clima y al lugar. Sí, cuesta un poco, porque en realidad Roberto es demasiado riguroso. Te trajiste a tus animales, ¿no? Sí. En la casa, acá, a este clima selvático. ¿Y les ha caído bien o...? Bien en el agua. Bien. Bien en el agua. Ajá. Muy bien, pues aguas, porque hay muchas iguanas. No voy a morder alguna. No, en una piscina. A tu perrito. No, en una piscina. Muy bien, ¿no? Pues acá regresando nuevamente, la última vez platicamos del proyecto de bombeo para los relaves. Te mostré, si bien recuerdas lo que platicamos, los resultados de las pruebas, la factibilidad de ahorro energético, que es una cuestión evidente. Entonces, ¿Cuánto fue el ahorro energético? 15%, que es considerable. Considera que los motores son de media tensión, son 8 motores, es un proyecto robusto, grande. Yo considero que basado en ese costo-beneficio, bien pueden argumentarlo en su parte presupuestal y van a poder reportar beneficios constantes y ¿Cuánto vale esa maravilla? Mira, como te comenté, el proyecto logró es $1,5 millones. Considera también que comparativamente el consumo energético te va a traer un beneficio del 15% de ese $1,5 millones. Pero es demasiado. No tengo $200,000. Realmente. No tengo ese presupuesto. Realmente en el mercado no vas a conseguir algo mejor en este momento por los tiempos de entrega que te estamos ofreciendo. Yo no puedo funcionar, puedo comprar algo que no sea de la misma calidad de usted a un menor costo. Sí, realmente a largo plazo, a 2 años, los costos van a ser implicados mayores. Y eso lo sabes tú, por la experiencia que tienes. Tengo esta restricción presupuestaria. Sí. Pues mira, lo que puede hacer es integrar un poco la parte del aftermarket de las partes, refacciones. Considera que te vamos a dar un servicio de arranque sin costo, que tenemos que traer gente de Estados Unidos sin costo, que vamos a cubrir ¿Qué cuánto me parece? Pues mira, realmente el descuento te lo vamos a dar con el servicio, digamos. El servicio lo estamos ofreciendo como una parte integrada a lo que vamos a hacer por el proyecto. Considera también que hicimos una ingeniería donde hicimos revisiones y que llevó horas personas, ¿no? Que estuvieron dedicadas a la cuestión comparativa del proyecto, Sí, que nos metimos a estudiar lo que tenían ustedes históricamente en consumos eléctricos. Entonces pues ya hay una inversión de tiempo y hay una inversión pues de esfuerzo, ¿no?, de la compañía, pues tratando de agradarles, ¿no?, agradar el proyecto. No, te lo agradezco, pero también no hace la competencia, Julio. Claro, Lo hace todo. Sí, pero no es la competencia, no somos nosotros, ¿no? Somos una compañía con mucho historial, que tenemos referencias de proyectos de este tamaño, de esta envergadura, que hemos demostrado beneficio. Pero la competencia también funciona. Yo puedo comentarte que no, con datos reales, comparativos, te puedo dar nombres de personas que han probado y han cambiado a nosotros después Si no tengo duda de situaciones difíciles cambiar para por ellos. Bayern es una mejora, pero hay ocasiones que uno no puede porque tiene un problema de presupuesto. Claro, claro. Bueno, estamos en el mes de octubre, ¿no? Realmente, si nos colocan pedido, vamos a estar entregando a fin de año, si bien no. ¿Cuánto es el pedido? Ustedes, su término de pagos es de 30 días, ¿no? Entonces podemos hacer una gestión para alargarlo a 60 días por el tamaño del Dame proyecto. 90 días y un 5% de cuento. No, te puedo dar una cosa u otra, no te puedo dar las dos y necesito definir. 5%. Sí, no, es imposible con el perfil de proyecto, el volumen de proyecto, realmente es muy complicado argumentar todo el tiempo que ya le dedicamos, que estuvimos con ustedes y queremos llevarlo, o sea, tenemos la disposición de estar involucrados, no solamente en el momento de instalar el proyecto, sino a largo plazo, ¿no? ¿Qué cuento me puede hacer? Mira, la parte de consumo de refacción no va a ser tan importante en un año. El segundo año va a ser más importante cuando llegue a su capacidad máxima la planta.
podemos hacer un acuerdo para que en la última parte del siguiente año te podamos dar un descuento sobre las refacciones. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje buscamos ahora? Un día. Bueno, pues vamos a... Allá. Ah, Ahí sí ya me agarraste. Pero, bueno, ok, pues vamos a dejarlo en un 2%. Descuento de sus reservas. un día. Ya. Bueno, ustedes necesitan también una supervisión durante la instalación de todo el sistema. Eso te va a costar. Eso, tú sabes que no tienes aquí las compañías que puedan realizarlo por ustedes. Usted no tiene el personal suficiente para hacerlo. Toma el descuento que te doy. Traemos un equipo de mecánicos y supervisamos con reportes tu instalación. Y no vas a conseguir el know-how que tenemos. O sea, con el nivel técnico de reporte, lo que tú necesitas para poder asegurar la instalación, con la integridad de la instalación, necesitas tener un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Necesitas asegurar esa inversión. ¿Tiene una orden bien. de compra? Sí, por supuesto. Mira. Déjame aquí. Ya, yo creo que te conviene. El año está acabando, los tiempos de entrega están muy comprometidos. A fin de año siempre hay una carga carga fabril importante. Entonces, no queremos que vengamos en un mes con la situación de que no podamos ofrecerte el mismo tiempo de entrega. Entonces, aprovechemos Déjame la ver situación, aquí. hacemos el booking de la orden y adelantamos. Déjamelo aquí, por favor. Y yo, ¿de qué mañana programa? Ok. ¿Ok? De aquí a mañana vas a una respuesta y va a ser positiva. Para yo avisar a la planta ahorita mismo que... Por eso, voy a hacerlo rápido justamente por el tema de la planta. Ok. Y dime, podemos hacer un compromiso para yo avisar a la planta que hagan... No, compromiso de que mañana no hay. No hay compromiso. Pero ¿qué necesitas para poder hacer un compromiso? Estamos dando atención técnica durante la instalación, estamos dando... Por eso también lo da la competencia. Ya, pero la competencia no somos nosotros. Está bien, pero la competencia también funciona. Ya. Te funciona a nivel Pero es que es una de relación la importancia del costo-beneficio. proyecto que tienes. Pero Julio, es una relación costo-beneficio. Ya. O sea, ellos tienen un costo que es menor y los beneficios que son menores. Sí. Entonces, si tú tienes un costo menor y un beneficio que es menor, la relación costo-beneficio puede ser inclusive mejor. No, la cuestión de eficiencia es algo muy... No, yo no estoy hablando de una eficiencia. Si el costo, el menor costo, compensa los menores beneficios, puede que la relación costo-beneficio sea mejor. No digo que sea más eficiente, digo que sea mejor. La relación, el ratio costo-beneficio. Ya. Déjamelo aquí, Jorge. Sí, mira, los equipos... Jorge, Arturo. Julio, perdón. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Disculpa, Julio. Mira, el material que estamos proponiendo, la construcción de la bomba es un material, un acero de difícil acceso, ¿no? O sea, las fundiciones que lo producen somos pocas. Sí sé, Julio, déjamelo aquí. Déjamelo aquí. Yo de que mañana te lo ¿Te parece? Bueno, dime qué necesitas para poder... El 10% de descuento. En los repuestos, te puedo ofrecer el 10% de descuento en el primer juego de refracción. Después no me comprometas a que la inflación, Los primeros la 2 paridad, años. Los primeros no, nos haga perder dinero en un año. No fijamos en dólares. El 10% de descuento en dólares. para el primer juego de Por los primeros dos. Por los primeros 2 años. ¿Los 2 años? Sí. No, y la paridad. La inflación de este país es del No, 5%. pero
lo dejamos fijo en dólares. ¿Qué otro valor agregado podemos integrar a esto? Dime cómo te hablamos para poder, Julio, hacer esto realidad y poder. Yo ya te lo expliqué, un 10% de descuento, los precios en dólares, los repuestos en los primeros 2 años. Ya. ¿Cuánto tienes tú de presupuesto para esos años de reflexión? Lo suficiente para poder comprar esa máquina. Pero si no sabes cuál va a ser el consumo hasta que estemos superando. Pero por eso yo tengo más o menos una estimación. No tengo claro en qué en este minuto. Mira, el precio del metal está subiendo. Tú sabes que la situación No tengo mucho más tiempo. No tengo macroeconómica está moviendo el metal, el oro a altos niveles más altos. Julio, no sé, pero no tengo mucho tiempo más. Entonces, si quieres, déjame aquí de que mañana hay un día, ¿no te parece? Sí, mira, no quiero ser molesto, realmente lo quiero es, después de todo el tiempo que llevamos trabajando en esto, pues llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, yo sé que tienes prisa, pero también escúchalo, ¿no? ¿Sí o no, Julio? El 10% de descuento por precio del dólar por los repuestos, el 10% de descuento por los primeros 2 años. ¿Sí o no? Bueno, podemos hacer un acuerdo de 2 juegos de refacciones. Si se llevan más por condiciones del sistema, ahí sí, en ese segundo juego anual no te daríamos descuento. ¿Te parece bien? No, déjamelo, de que mañana no. ¿Ok? Julio, pero ahora tengo que salir a otra reunión. ¿Ok? Bueno, te veo más tarde. Okay. Gracias, Julio. Muchas gracias.